De todos los conceptos sobre los que trata la librería de React, sin duda el estado es el más importante. Bienvenidos a Desarrollo Útil. Soy Pablo y en el vídeo de hoy vamos a ver qué es un estado, para qué sirve este estado y cómo manejarlo a través del hook useState. Pero antes de continuar, me gustaría recordaros que hemos lanzado nuestra propia academia de cursos, LearnThis Academy, y que actualmente tenemos disponible el curso de React. Simplemente quiero dejaros por aquí debajo un enlace en la descripción para los que estéis interesados. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Hasta el momento ya sabemos cómo renderizar componentes de forma estática. Generamos los componentes, creamos su maqueta de JSX y le pasamos una serie de props. Y con esto, simplemente estructurándolos y organizándolos, conseguimos renderizar una interfaz que se muestra en nuestro navegador. Pero todavía nos falta la parte más importante, y de hecho la parte en la que más destaca React, y es todo el manejo del dinamismo, todo ese manejo de acciones que provocan que nuestra interfaz sufra ciertos cambios. Para poder producir estos cambios necesitamos que nuestros componentes tengan un estado, y para definir este estado voy a utilizar un simple bolígrafo. Si pensamos en este boli, tenemos una serie de propiedades que son intrínsecas a él y que no cambian nunca. Por ejemplo, este bolígrafo es de color azul, su material es plástico y tiene una tinta líquida. Bien, eso son cosas que no van a cambiar nunca a lo largo del ciclo de vida de este bolígrafo, desde que se crea hasta que se destruye. Pero hay otra serie de propiedades que sí que lo hacen. Por ejemplo, yo puedo hacer clic aquí, puedo provocar una acción que haga que este bolígrafo se abra o se cierre. Y también, según voy escribiendo, voy haciendo que este nivel de tinta, que al principio está lleno o está al 100%, vaya bajando con el tiempo hasta que llegue un momento en el que este bolígrafo tenga que ir directo a la basura. Eso sería el estado de este componente, lo que representa el momento actual, las propiedades que tiene este bolígrafo que pueden ir variando con el tiempo. Tenemos que pensar que nuestros componentes son un poco el reflejo de este bolígrafo. Tenemos una serie de propiedades estáticas, que será este JSX y estas props, y a mayores tendremos un estado que nos permitirá realizar ciertas modificaciones para que se vean en la interfaz. También hemos visto uno de los conceptos fundamentales que está relacionado con este estado, y es el renderizado. Renderizar implica ejecutar toda la función de un componente y transformarlo a un objeto que React es capaz de llevar al navegador. Pues bien, lo que nos proporciona React es un algoritmo que permite hacer renderizados selectivos en aquellos componentes que cambien y trasladar todos estos cambios de una forma muy eficiente a nuestra interfaz. Y para ello necesitamos declarar estados en nuestros componentes utilizando el hook de useState. Así que nada, vamos al código. Antes de empezar a hablar de useState, creo que lo ideal sería definir qué son los hooks. Y quiero que entendáis que hooks no es más que una forma de referirse a un conjunto de funciones que existen dentro de la API de React y que tienen una serie de objetivos en común. Todos estos hooks sirven para enganchar nuestros componentes funcionales a la API de React, es decir, sirven para gestionar alguna de las características de React dentro de nuestros componentes. Todas ellas deben ser utilizadas dentro de nuestros componentes y todas ellas empiezan por use. Y aquí tenemos básicamente los hooks que existen actualmente en React. Tenemos desde los basic hooks como useState, useEffect y useContext hasta los additional hooks. ¿Qué quiere decir esto de basic y additional? Pues básicamente que los basic son aquellos hooks que se consideran core, que son los más importantes dentro de React. Y los additional son simplemente algunas funcionalidades extra que podemos aportar a nuestros componentes, pero que desde luego no son la base de React. Son simplemente pequeñas cosas que debemos tocar. Y por eso es tan importante aprender estos tres básicos, useState, useEffect y useContext, y a partir de ahí el resto simplemente será ir tocando pequeñas cosas a mayores. Así que nada, ahora que ya sabemos que los hooks son funciones, simplemente vamos a empezar con useState. Para este vídeo vamos a trabajar con un proyecto lo más sencillo posible, para evitar cualquier tipo de distracción, que si de CSS o de cualquier otra cosa adicional que nos desvíe de nuestro verdadero objetivo. Así que simplemente tendremos este main JSX que renderiza un componente app que por el momento está vacío. Y lo que vamos a hacer es ir trabajando sobre este mismo archivo. Quiere decir que vamos a construir los componentes que hagamos en este vídeo dentro de este archivo. Y sé que esto no es una buena práctica, sé que habría que dividirlo en distintos archivos, pero mi objetivo es que tengas un contexto visual de todo lo que estamos haciendo y que no te pierdas entre los distintos archivos, que si para adelante o para atrás.
Va a ser un ejemplo sencillo en el que vamos a construir un simple contador. Y sé que esto es un ejemplo muy típico de React, pero es que realmente funciona muy bien para lo que se va a explicar. El concepto del estado es algo que hay que entender para después ponerlo en práctica. Posteriormente, cuando hagamos prácticas y más prácticas, que ya os digo que se vienen un montón de ellas, ya veremos distintas casuísticas. Veremos estados complejos, más bonitos, más feos, pero de momento hay que entenderlo. Así que nada, vamos a empezar por crear un componente que sea este likes. Const likes es igual a un componente que recibe una única prop, de momento, likes. Y que lo que nos renderiza es un botón, tool button, simplemente con el número de likes. Likes y likes. Esto puede parecer demasiado redundante, esto es un texto y esto es una propiedad. Y ahora simplemente vamos a renderizar este likes con el número de likes que nos apetezca. Podemos ponerle 12. Bien, ya tenemos aquí nuestro botón. Vamos a darle un pelín de zoom. ¿Qué es lo que querríamos conseguir ahora? Que al hacer un clic en este botón se cambiase este número, se incrementase en 1. Algo súper sencillo. ¿Qué tendríamos que hacer? Venir aquí y asignar un onClick. Básicamente, que lo que hiciera fuera incrementar estos likes. Es decir, likes más, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si hacemos esto? Tenemos un pequeño problema. Vamos a verlo. Simplemente aquí le doy a estos likes. Hago clic y no sucede absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Quiere decir esto que no se ha aumentado este número de likes? Vamos a verlo con un console log. Vamos a envolver todo esto en una función y vamos a poner un console.log de likes. Y vamos a ver si efectivamente estamos modificando o no estos likes. Bien, abrimos la consola por aquí, vamos a recargar para evitar todo este problema y vamos a darle clic. Y vemos que tenemos 13, 14, 15, 16. Es decir, esto sí está funcionando. Pero ¿cuál es el problema entonces aquí? Pues que por mucho que incrementemos esta variable, el incrementar una variable en JavaScript, porque React, lo repetiré siempre, es una librería de JavaScript, no produce ningún efecto. Es decir, tú incrementas una variable y React te dice, ok, vale, tienes una variable incrementada, ¿qué pasa? Lo que tenemos que conseguir es que React sea capaz de reaccionar a este cambio, sea capaz de, cuando se produzca este incremento, realizar una acción, trasladarlo a nuestra pantalla. ¿Cómo se traslada algo a la pantalla? Mediante un renderizado. Entonces, lo que tenemos que producir es un nuevo renderizado. Y por eso necesitamos un estado. Y no nos vale con una simple variable. Ni una variable local, ni modificar una prop, ni nada que se le parezca. Para definir un estado, simplemente tendremos que utilizar dentro del componente en el que lo queremos crear el hook useState, que viene directamente de React. UseState recibe un valor inicial. Este valor inicial puede ser fijo o puede provenir directamente desde una prop o cualquier otro método que se nos ocurra. Podríamos ponerle aquí desde un 0 hasta el propio likes. Y ahora de hecho lo vamos a probar. Vamos a empezar por ver qué nos devuelve este state. Vamos a borrar este console log de aquí y de hecho vamos a dejar este onClick vacío por el momento. Y simplemente voy a poner un console.log de state. Bien, voy a recargar aquí. Y como vemos, este state nos devuelve un array de 2 elementos. Y esto siempre es así. El primer elemento que tenemos en este array es un 0. Es el valor que tiene el estado en este momento actual. Y el segundo es una función que nos servirá para setear este estado, setear el nuevo estado y que React sea capaz de enterarse. Porque esto, por mucho que sea un state, por mucho que este state 0 nos devuelva un valor, este valor no deja de ser otra variable más de JavaScript y tendremos ese problema. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Deestructurar este estado. Este estado que recibimos aquí se puede deestructurar como un simple array, en el que tendremos el state y lo que se llama setState. ¿Y qué nombre tendríamos que ponerle a estas variables? Ya que al deestructurar podemos ponerle el nombre que queramos. Pues bien, el principio es muy sencillo. Donde aquí tengo state, lo que voy a poner es el nombre que más represente a este state. Le voy a poner likes. Vamos a borrar esta prop de aquí, sencillamente, y vamos a hacer que esto ya directamente empiece siempre en 0 y no devuelva nada.
Con estos likes ya tengo aquí el contador marcado. Y el setState este que tenemos aquí lo que hace es setear estos likes. Por lo tanto, tenemos una convención de que este setState se llame igual al mismo estado, pero con un set delante. Y en camel case, por supuesto. Es decir, si el estado lo llamo likes, set likes. Si el estado lo llamo count, set count. Y así sucesivamente. De momento, vamos a guardar y ver que esto por lo menos funciona. Este likes tiene el valor que tiene que tener y por eso se muestra aquí 0 likes. Ahora, ¿qué será lo que tenemos que hacer dentro de este onClick? Utilizar esta función setLikes y pasarle el nuevo valor. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a pasarle el valor que teníamos ya en likes más 1. Incrementamos este valor y vamos a observar lo que ocurre ahora. En este caso, si yo hago clic, sí que se actualiza la interfaz. Y voy haciendo clic, clic y clic, sí que se está actualizando la interfaz. Entonces podemos decir que este setLikes lo que hace no es solo modificar el valor de like, sino informarle a React de que se ha modificado. Y cuando se modifica un estado, siempre se produce un nuevo renderizado. De hecho, vamos a verlo a continuación. Vamos a empezar por este app. Vamos a poner el clásico console.log de render app. Y vamos a hacer lo mismo aquí en este likes. Este console log se ejecutará cada vez que se ejecute la función, obviamente. Entonces, render likes. Vamos a empezar, recargamos aquí y vemos que lo primero que se renderiza es la aplicación. Y esta aplicación, al devolver este likes, provoca que likes se renderice también. Bien, hasta aquí todo muy sencillo. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hago este set likes? Cuando hago un setState. ¿Provoco un nuevo renderizado? Sí, pero ¿sobre qué? Que aquí es donde viene la parte más importante. Vamos a probarlo. Le damos aquí y vemos que en este caso estamos renderizando likes, pero no estamos renderizando la aplicación. ¿Por qué? Porque este likes es el nodo del Virtual DOM que tiene el estado, es el componente en el que hemos hecho este useState. Entonces, lo que hacemos con este state, lo que hacemos al modificar un estado, no es volver a renderizar absolutamente toda la aplicación. Eso sería muy ineficiente. El cambio de un estado no puede afectar a nada que no esté colgando de ese nodo. Entonces no es necesario renderizar toda la aplicación de nuevo, simplemente la parte que puede verse afectada. ¿Y cuál es esa parte? La que define la función likes. Si aquí tenemos este likes, renderizaremos toda esta función, que es la que utilizó este useEffect. Pero ¿qué pasa si dentro de este likes tenemos otro componente? Vamos a poner aquí sencillamente un componente button por hacer una pequeña prueba. Este componente button recibe un onClick y recibe un children. Y vamos a pintar simplemente un return button con onClick igual a onClick y con children. Y lo he hecho así para básicamente poder directamente aquí sustituir este button por este button. ¿Qué pasará si ahora vamos a poner console.log de render button? En este caso estoy renderizando app, likes y button de primeras. A actualizar para verlo un poco mejor. App, likes y button. Si ahora hago un clic en este botón, estoy haciendo un setLikes. Lo que haré será buscar qué nodo tiene ese estado, que en este caso es likes, y volver a ejecutar su función. Entonces, aquí, lo que voy a provocar es que esta función se ejecute de nuevo, y como esta función devuelve este button, que no deja de ser otra función, al fin y al cabo. Esto es otra función que tenemos aquí definida. Por mucho que aquí sea una etiqueta, no hay magia por detrás. Si tú te encuentras la ejecución de otra función en medio de la tuya, tendrás que resolverlo también. Y por eso tenemos este renderLikes que llama a render button. Con lo que quiero que te quedes aquí es que el estado siempre está asociado a un componente. Y cuando provocamos un setState utilizando la función que useState nos proporciona y solo de esa manera, provocaremos un nuevo renderizado. Pero este renderizado no será de toda la aplicación, sino solamente de la función que define al componente que la utiliza. Por eso es obligatorio que useState se utilice dentro de un componente y por eso, si yo hago esto y saco este useState fuera,
mi aplicación explota. ¿Por qué? Hooks solo pueden ser llamados dentro del cuerpo de un componente funcional. Esto quiere decir que los hooks nunca se pueden llamar desde fuera de un componente. Esa es la principal característica que tienen en común todos los hooks, todas las funciones que empiezan por use. UseState, UseEffect y UseContext no se pueden llamar desde ningún sitio que no sea un componente funcional, desde ningún sitio que no sea una función que devuelva JSX. Así que simplemente tenemos que meter este UseState dentro y en ese punto ya podemos asegurarnos de que si esto es obligatorio, siempre vamos a tener un nodo que sea el que se renderice. Siempre vamos a saber que un estado pertenece por narices a un componente. Y React puede saber perfectamente cuál es el componente que tiene que renderizar. De ahí esta importancia. Ahora quiero hablar de cuándo se produce realmente este nuevo renderizado. Hemos dicho que al llamar a setLikes, al llamar a este setState, producimos un nuevo renderizado, pero esto no siempre es así. Para que se produzca un nuevo renderizado, el valor del estado tiene que cambiar respecto a lo que tenemos antes. Y para ello, tenemos que asegurarnos que el nuevo valor que le pasamos a este setLikes es distinto del anterior. Vamos a hacer una prueba muy sencilla. Imaginemos que en vez de pasarle likes más 1, porque así siempre sería distinto, vamos a pasarle un 7, por ejemplo, un número fijo. La primera vez que ejecutemos esto, vamos a venir aquí, le damos y cambiará a 7. Renderizamos likes y por ello renderizamos button. Pero al volverle a dar, ya solamente renderizamos likes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago un setState con el mismo valor que teníamos anteriormente, lo que voy a producir no es un nuevo renderizado. React, de hecho, hace un renderizado, si te fijas, solo del componente likes. Este renderizado es un renderizado de comprobación, para garantizarse que no ha habido ningún error. React espera que si no hay que hacer un setState, no lo hagas. Es decir, si el valor no es distinto, no lo hagas. Y cuando se encuentra con esta casuística, a veces hace un renderizado a mayores, pero solamente del componente, sin llegar a bajar a este componente button. Y a partir de aquí, por más veces que yo le haga clic a este botón, nunca más volverá a renderizarse. Moraleja de todo esto. Solamente produciremos un nuevo renderizado si este valor cambia. Y en ocasiones, cuando hagamos un setState con el mismo valor, React puede hacer una pequeña comprobación para ver si realmente lo hemos hecho porque sí o nos hemos equivocado. En ese momento, cuando React ya está seguro, por más que volvamos a hacer este setState, nunca volveremos a producir ningún cambio. Moraleja también, no debemos hacer setstates si no son necesarios. Si este likes ya vale 7, ¿para qué le voy a hacer un setState para volver a ponerlo en 7? No tiene ningún sentido. Y aquí, todo esto es muy fácil cuando trabajamos con tipos primitivos. Un 0 es distinto de un 1, un 1 es distinto de un 2, un 1 es igual a un 1, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de objetos, cuando hablamos de arrays? Aquí ya no vamos a comparar el primitivo, vamos a comparar una referencia. Y te recuerdo una cosa muy breve que ya deberías saber. Y yo creo un objeto aquí, y lo llamo A, y le digo que es igual a un objeto. Y ahora creo otro objeto, B, y le digo que es igual a A. Lo que estoy haciendo es igualar las referencias. De forma que si yo ahora le digo B.x es igual a 7, y ahora imprimo B, me encuentro con que B es un objeto con x igual a 7. Pero A también. ¿Por qué? Porque A y B apuntan a la misma referencia. Sin embargo, si yo repito este ejemplo, vuelvo a hacer lo mismo, y en lugar de hacer este const A igual a esto, const B igual a A, lo que hago es utilizar el split operator, creo una copia de A. No estoy igualando B a A, sino que estoy igualando B a una copia de A. Y esto es un error muy común. Venimos aquí y ahora hacemos B.x es igual a 7, como habíamos hecho antes. Y vemos que B se ha modificado, pero A no. Y esto es muy importante entenderlo cuando trabajamos con estados, porque lo que va a hacer React es comparar que si A es igual a B. Va a decirle algo similar a lo que haría A igual a B. Entonces, imaginemos que ahora tenemos en el estado, vamos a poner que el estado de likes directamente sea valor 2.0, ¿vale?
Y aquí lo que estamos haciendo es un likes.valor. Esto es muy sencillo y simplemente como prueba. Si ahora, al hacer este setLikes, yo vengo a esta función y hago la mítica de hacer así, decirle, oye, likes.val es igual a likes.val más 1, ¿vale? Y ahora le hago un setLikes con likes. Pongo aquí el más 1 por no poner más para que sea más explícito todavía. Borramos aquí la consola y decimos, oye, ¿funciona? No, no funciona. ¿Por qué? Porque este likes es el mismo objeto que teníamos antes. No va a funcionar, es la misma referencia, si te das cuenta. Este likes aquí es igual que este likes. Por eso hay que tener en cuenta que siempre, cuando vayamos a hacer este tipo de cosas, tenemos que hacer una copia en algún momento. Const new likes es igual a, copiamos con spread el likes. Y ahora ya sí puedo coger y decirle, oye, new likes.value es igual a new likes.value más 1. Y aquí asignar new likes. Si queréis podemos poner new likes más. Ahora ya sí, ¿vale? Y ahora, en el momento que le dé, aquí no tendremos ningún problema. Pero quiero que tengáis muy claro esto. Cuando vayamos a asignar una variable al estado, la variable tiene que ser distinta. Si no es distinta, no cambia ni hace absolutamente nada. Cuando vayáis a pensar en un setState, procurad o bien declarar un nuevo objeto, venir aquí y decirle, oye, te declaro un nuevo objeto con valor es igual a likes.value, ¿vale? Esto sería perfectamente posible. Es otra forma de hacer la copia, realmente. Esto es un nuevo objeto totalmente distinto. En este caso, funciona y no hay ningún problema. O bien, utilizar el spread operator. Pero nunca me asignéis a un estado el mismo valor que ya tenía. Da igual que lo hayáis modificado por dentro. A React eso no le importa, ¿vale? Entonces, aclarada esta parte, ya sabemos un poco cómo tenemos que hacer este setState. Voy a darle un poco para atrás y vamos a hablar ahora sobre el valor inicial que tiene este estado. Vamos a ponerle aquí likes más 1. Bien, recargamos por aquí, comprobamos que funciona, perfecto. Bien, este valor inicial es un valor que le podemos dar y es el punto de partida de nuestro estado. Y aquí le hemos dado un valor fijo. Puede ser desde un objeto, un array, puede ser un número, un string, lo que queramos. Y no solamente tiene por qué ser un número fijo. Tú puedes venir aquí y decirle, oye, initial likes es igual a 12. Y aquí recoger la propiedad initial likes y simplemente setearla aquí. No hay ningún problema. De dónde salga este valor inicial no es ningún problema. Vamos a venir aquí, vemos que tenemos, recargamos, tenemos los 12 likes y a partir de aquí todo funciona. Pero sí que es verdad que hay casos donde tenemos una función, ¿vale? Donde queremos calcular este valor inicial a partir de una función. Voy a ponerle aquí, muy sencillo, una función const getInitialLikes. Y esto simplemente es una función que devuelve 12, ¿vale? No me voy a complicar más la vida, simplemente devuelve un número. Venimos aquí y le decimos, oye, aquí en lugar de initialLikes hago un simple getInitialLikes y ejecuto esta función. ¿Funciona? Funciona. Vamos a venir aquí y decimos, oye, 12 likes, 13, 14, 15, funciona perfectamente. Pero, ¿qué pasa? Esta función, este likes, se ejecuta cada vez que provoquemos un renderizado. Y este getInitialLikes se ejecuta también. Pero este getInitialLikes solamente tiene sentido o solamente funciona o es válido durante el primer renderizado, ya que a partir de aquí el useState no va a tomar el valor inicial, va a tomar el valor que tenga en ese momento. Es decir, yo hago esto, hago este getInitialLikes y simplemente devuelvo los 12. Ahora los utilizo, pero posteriormente, cuando ya ponga 13, este 12 no se vuelve a utilizar para nada. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? De hecho, vamos a ver que efectivamente, si yo hago un return 12 aquí y hago un console.log de getInitialLikes, vemos que efectivamente se está ejecutando. No solo al principio, sino cada vez. getInitialLikes, vuelvo a hacer clic, getInitialLikes. Bien, pues para esto, React lo que nos permite es pasarle a este useState, a este valor inicial, una función. Una función que solamente se ejecutará la primera vez.
Entonces, aquí, si vuelvo, veo este getInitialLikes, pero a partir del primer renderizado ya nunca se vuelve a ejecutar, ¿vale? Entonces, si le pasamos una función a este useState, el valor inicial se calcula en base a esta función, pero una vez calculado, esto no vuelve a suceder. De hecho, podemos poner aquí esto así y así, que sería equivalente. De hecho, es como se suele ver, ¿vale? Pero, importante, esta función no puede ser asíncrona, ¿vale? Esta función, si yo le pongo aquí un async, esto no puede funcionar. Ahora, evidentemente, me está dando un problema. No puede ser asíncrona, ¿vale? ¿Por qué? Porque una función asíncrona devuelve una promesa. Y el renderizado de React no puede estar esperando, no puede ser un método asíncrono, ¿vale? Entonces, si vais a hacer algo con esta función, que sepáis que tiene que ser una función síncrona. Podéis hacer aquí los cálculos que queráis, pero tiene que ser síncrono. Si necesito asincronismo, necesito otro hook. En este caso será useEffect. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro qué es un estado y cómo podemos manejarlo con useState. En el próximo vídeo veremos los formularios y veremos cómo manejarlos de forma controlada y no controlada. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, os agradecería mucho vuestro like y que os pegaseis un pedazo de sub que nos apoya muchísimo para seguir creando contenido. Recordaros también que tenemos por aquí el resto de nuestras redes sociales y que hacemos directos los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora española, y que podéis resolver todas vuestras dudas en nuestro canal de Discord. Sin más que decir, nos vemos en el próximo.